Te invito a ver esta segunda parte charla-debate. Observa cómo los testigos de Jehová se rehúsan a responder una sencilla pregunta acerca del ostracismo y la expulsión. Dios te bendiga, cristiano y prudente. Suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube sugiera este contenido a otros. Sino que se apartó de la enseñanza y viene a traerle esa enseñanza diferente, dice que no lo recibáis en casa. O sea, ese es el resumen del texto. Sí, sí. Esa es tu interpretación del resumen, ¿no? Que ahora ahí estarías dando por hecho que los testigos de Jehová son los únicos que tienen la doctrina de Cristo. ¿Tú crees? Nada más una respuesta sencilla de sí o no. ¿Tú crees que los testigos de Jehová son los únicos que tienen la doctrina de Cristo? Mira, si tú le preguntas a toda religión, cada religión te va a decir que es la doctrina verdadera. ¿Cómo No, va a decir una ahí estás religión que no es la equivocado. doctrina Nada de más Cristo? déjame ¿Ah? corregirte, perdón, déjame Sí. corregirte, José Luis, en este sentido. Esto siempre me lo dicen tanto testigos como católicos. Y cuando les hago la misma pregunta a los católicos, ¿ustedes creen que son los únicos que tienen? Me dicen, es que cada uno cree, eso es mentira, porque, por ejemplo, yo no creo que somos los únicos que tenemos la doctrina de Cristo. Y ahí ya estaría, ya sería errónea tu conclusión de decir que todas las religiones creen que son los únicos que tienen la doctrina de Cristo. Yo no creo que soy el único o que mi iglesia es la única que tiene la doctrina de Cristo. Hay muchísimas iglesias donde sí se predica sana doctrina, pero te vuelvo a repetir mi pregunta porque no ha sido respondida. ¿Los testigos de Jehová creen que son los únicos que tienen la doctrina de Cristo? No, es que siempre lo No, hemos ok, pregonado, o sea, creemos que exacto. tenemos la Entonces, doctrina de no. Cristo. Si no crees que ustedes son los únicos que tienen la doctrina de Cristo, ¿qué te hace saber a ti que esa persona que dejó a los testigos de Jehová no está todavía en la doctrina de Cristo, simplemente ya no está asociado con ustedes? Mira, lo que pasa es que tú tienes que entender que, que cuando nosotros predicamos nuestra doctrina y creemos que nuestra doctrina es la verdadera, o sea, estamos creyendo lo que creían los mismos apóstoles y los mismos discípulos de Jesús. Si tú miras los textos del Nuevo José Testamento, Luis, hay perdón, una convicción de que estaban en la verdad, una convicción de que nadie más tenía esa verdad. José Luis, Todo cristiano, todo dame cristianismo que se... permiso. Para no hacer esto un debate, porque Sí, podemos después tú y yo hablar de si lo que predican los testigos de Jehová, y aquí sí me por gustaría eso, que ese es fuera un otro tema. debate, perdón, aquí sí me gustaría que fuera un debate, pero otro día, sobre si los testigos de Jehová realmente predican la doctrina de Cristo. Ahorita solo te hago la pregunta, ¿ustedes creen que son los únicos que predican la doctrina de Cristo? Me dijiste que no, ¿verdad? ¿Tú crees que otras personas No, no, yo también? te dije que sí creíamos que somos la religión verdadera y que predicamos la verdadera doctrina de Cristo. Entonces, Eso fuera de los... siempre lo hemos dicho. Oh, ok, no, entonces es que hay dos versiones, tal vez no te has dado Sí. cuenta porque cuando llevaron a juicio a los directivos, por ahí si alguien me puede poner el chat, se me olvidó el nombre o si tú te lo sabes, cuando Geoffrey Jackson, sí. Jeffrey Jackson le De hecho, yo he preguntaron, escuchado yo he escuchado la entrevista y eso no fue un juicio, o sea, no, bueno, no, pues, no le pongas palabras que no son. ok, bueno, está ante Mm, unas personas que lo están cuestionando, gracias por la corrección, no fue un Sí, juicio, pero las personas lo están cuestionando y él tiene la oportunidad de dar esa verdad que tú me acabas de decir, que ustedes son los únicos que tienen la doctrina verdadera, pero él dijo que eso sería arrogancia. Pero tú me dices que sí, que tú no estás de acuerdo con Jeffrey, ¿verdad? no, 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 no me pongas como si eso fuera una contradicción. Ok, O sea, explícame, si tú perdón, vas a las explícame. publicaciones, si tú vas a las publicaciones, todas siempre han dicho que predicamos la verdad, la doctrina de Cristo y que somos la religión verdadera. O sea, eso siempre lo hemos predicado y eso lo predica casi toda religión. Habrán excepciones, como tú dices, en tu caso o en tu religión, pero si tú te vas a las religiones, el 99% predica que son la religión verdadera, predican que son la verdadera doctrina de Cristo y eso no es un pecado, eso no es un delito, porque los derechos humanos de hecho dicen que cada persona tiene derecho a expresar su convicción y a expresar su creencia como verdadera. O sea, eso no va en contra de ningún derecho. Ahora, lo que hizo Geoffrey Jackson es lo que a veces dicen las publicaciones, que cuando estemos sometidos a personas que nos quieren, digamos, en un juicio o en una pregunta, o sea, nos quieren, digamos, poner, digamos, en una situación digamos, efectuar un juicio, simplemente no debemos dar toda la información que esa persona desea. Simplemente nosotros podemos decir algo, podría ser inclusive ambiguo para que esa persona no tenga la oportunidad de
juzgarnos de la manera que esa persona quiere. Y cuando tú ves ese juicio, estos abogados tenían muy mala Dijiste leche. que no era un juicio, nomás, perdón. Me dijiste hace O unos sea, momentos que no era un juicio. o sea, me equivoqué, ¿no? O sea, no es un Ok, juicio. Lo que pasa es que tú tienes que entender que se armó fue una comisión, no era un juicio. Porque de hecho los testigos de Jehová no fueron los únicos que fueron entrevistados en esa comisión. O sea, fue la Iglesia Católica, fueron las iglesias protestantes, las iglesias judías, fueron las organizaciones seglares. O sea, fue una investigación sobre todo el tema. O sea, es que las personas se meten en la idea todo lo que dicen en los videos y en las publicaciones amarillistas de que fue un juicio. O sea, ese es el problema. Pero mira, nos estamos desviando mucho del tema. Estamos tratando de definir de dónde viene eso que tú llamas ostracismo y eso que nosotros llamamos expulsión. ¿Cuál es el esquema base de la expulsión? sí. Entonces yo te Y decía que vamos el allá, esquema perdón. base del judaísmo. Vamos Mm, allá. Este, continuemos en ese pasaje. No, no me quiero salir todavía de ese pasaje sí, porque sí. para mí no es un No, yo pasaje. del pasaje ya dije lo que tenía que decir. Son todos los pasajes que tienes. No, 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 es el pasaje base para Ok, hablar de la persona que se aparta del camino, que se aparta de la enseñanza y que decide regresar con otra enseñanza. Ese es el sí, pasaje, digamos, ok, clave. ok. Porque también está Primera de Corintios, pero ahí ya se habla de un pecado involucrado. Exacto. Ahí, a Mm. ese de Corintios no nos sirve ahorita porque ahorita no estamos hablando del que infringe alguna ley, ¿no? Ahorita estamos hablando únicamente del que decide dejar de creer en la organización, ¿no? Ahora, otro día, como tú dices, hablamos porque tú no estás de acuerdo con Jeffrey Jackson o Jeffrey Jackson no está de acuerdo contigo. No, yo no te dije eso, yo no te dije eso, no pongas palabras que no son. Ok, cuando Jeffrey Jackson, de una Él nunca manera, dijo, no, él nunca dijo que no fueran la única religión verdadera y nunca dijo que no fueran los únicos que predicaran la doctrina de Cristo. Él por nunca qué, dijo eso. ok, ¿por qué no crees que, porque él no habrá tenido el valor que tú tienes ahorita de decir, creemos que somos la religión verdadera? ¿Por qué a él le habrá faltado ese valor que tú tienes ahorita? Bueno, Pero eso que te lo tienes él que no. preguntar a él. Eso lo tienes que preguntar a él porque lo dijo en otras palabras. O sea, es que tú estás hablando en palabras que él no dijo. Él Ok, nunca dijo no somos la religión verdadera. sí, ok. Te lo digo así porque creo que hubo una cobardía y Ahí una falta hablaron fue de... de canal de comunicación. O sea, lo Ujú. que él quiso decir es de que Dios se puede comunicar con cualquier persona. Eso fue Ok. lo que él quiso decir. O sea, pero él Tú nunca eres, dijo que no tú fueran eres la su única intérprete. doctrina. Tú ¿Sí? eres su vocero o su intérprete para decirme realmente lo que él quiso decir. Por eso te digo, ya a ti te Sí. toca entonces preguntarle a él. Ok, sí, lo que yo veo, Es lo que yo percibo, es lo que yo percibo. sí, no, yo me baso en una pregunta Sí. clara que le hicieron a Jeffrey. La pregunta fue bien clara. ¿Son la única religión verdadera? Aquí no está hablando de que si se puede encontrar a No, no, Dios por no, otra él manera. estaba hablando era del canal de comunicación. Tienes que poner las palabras que son realmente que se usaron. Ok, está bien. Otro día lo analizamos eso, solo que creo Listo. que así como en el catolicismo hay bastante ambigüedad, en los testigos de Jehová hay bastante Bueno, ambigüedad. Pero bueno, ahora, entonces perdón, mira, espérame, es que todavía no sí. termino con este argumento. Me dices que el 99% de las religiones creen ser la verdadera. De dónde sacaste esta estadística? O sea, es que es lo que se ve. Si tú le preguntas a un católico, él te va a decir que es la religión verdadera. Si le ¿Y a quién preguntas más? a un pentecostal, te lo va a decir. Ah, estás O sea, equivocado. Estás equivocado. De los únicos, te repito, de los mm, únicos que yo he escuchado decir que son la religión verdadera y que fuera de ellos no hay salvación, son testigos de Jehová, católicos, mm, mormones, de ahí es de los únicos. Yo tengo amigos pentecostales, tengo amigos metodistas, luteranos, tengo un montón de amistades cristianas y de otras iglesias no denominacionales. No sé si esté relacionado con esto, pero hay iglesias que se llaman no denominacionales. Por ejemplo, la iglesia donde yo voy es no denominacional. Simplemente caemos en el esquema de evangélicos, pero no somos denominacionales. Entonces, todas sí, esas, sí. hay un No, yo cúmulo te entiendo. de iglesias donde yo te pudiera, Sí. si yo me aventurara, yo te pudiera decir, el 70% de las iglesias no afirman ser la única religión verdadera. No, no. Mira, Jorge, entiende esto, ¿verdad? Porque yo también llevo estudiando muchos años la religión. Ujú, Lo que pasa es que hay algo que se llama sana doctrina, es un esquema, ¿cierto? Que se claro. maneja en el protestantismo. O sea, Ujú, tú tienes que entender que parte del protestantismo, a pesar de que cada uno tenga su iglesia diferente y a veces hasta ideas diferentes, ellos manejan un esquema básico que los une, que es lo que le llaman sana doctrina. claro. Digamos, creer en ciertos aspectos básicos. Entonces, por eso, a veces, algunas iglesias evangélicas y protestantes permiten, digamos, de que a pesar de que ellos enseñan de que la religión verdadera, permiten que de pronto haya posibilidad de que
otro que maneja el mismo esquema de sana doctrina también sea una religión verdadera. Pero si tú te vas a las grandes religiones, o sea, a las religiones que actúan con independencia con respecto a otras, o sea, todas te dicen que son una religión verdadera. Lo que pasa es Bueno, que es un tema que sí, tocaría meterse en muchos análisis y buscar sí, sí, sí. estadísticas No, y estoy de y acuerdo contigo, entrevistas ya y no nos bueno, daría mucha cosa. chance. No estoy de acuerdo con tu análisis ni con tu afirmación y tú tampoco con la mía, ya lo dejamos, Sí, ¿verdad? Cada quien. ni más Sí, faltaba que estuviéramos de nada más, acuerdo en todo. nada más una pregunta rápida. ¿Tú ligas o tú como testigo de Jehová ligas la religión verdadera con la salvación? O sea, es decir, ¿solo la gente que está en una religión verdadera se va a salvar o es independiente? ¿Alguien se puede salvar Eh, fuera de estar en la religión sí, sí. verdadera? Es que el tema de la salvación es amplio y nos estaríamos desviando del tema en el que Ok, está bien, estamos. está bien, Sí, está bien. pero nosotros los testigos de Jehová somos conocidos por decir que se van a salvar millones y millones de personas que no son testigos. Entonces, mientras que hay religiones donde dicen que sí, realmente solo se salvan ellos. La Iglesia Católica tiene concilios y bulas papales donde dice que solo hay salvación en la Iglesia Católica, pero entran muchas cosas en juegos que, como yo te digo, es un tema extenso. Sí, ok, lo hablamos otro día Sí, porque está interesante también saber sí. que Me entonces los gustaría, testigos eso de sí, Jehová, conectar el texto de Juan con el esquema de la expulsión judía para que tú lo entendieras. ok, ok, dale, ¿Listo? dale. Bueno, te voy a leer lo que los judíos manejaban un esquema disciplinario. O sea, hay que entender algo primero, que el judaísmo primero tuvo una ley. Cuando se convirtió en nación, tuvo una ley que es la ley mosaica. José Luis, Esa perdón, ley, sí, disculpa que te detenga, pero para mí el judaísmo no es una base para eso es nuevo para mí lo que tú me estás diciendo, que ahora los testigos de Jehová también se basan en cómo vive el judaísmo para determinar sus doctrinas. Y eso te lo respeto si lo hacen o no lo sí, hacen, pero yo quiero base bíblica, mi base es la Biblia, yo te voy a aceptar los argumentos bíblicos, lo sí, que Jorge, el judío claro, haga claro. o no haga, a mí me tiene sin cuidado para no Es que todo meterme eso, es que todo eso es bíblico, todo eso es bíblico, Jorge. pero me vas a dar pasajes para entonces sí Claro, continuar. claro. Sí, efectivamente. O sea, es que tú tienes que entender y el público tiene que entender de que el cristianismo asumió muchos esquemas del judaísmo. O sea, es que tenemos en la idea en la mente de que el cristianismo se desconectó totalmente del judaísmo y no es así. El cristianismo nace del judaísmo y se desarrolla con parte del judaísmo. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo por inmersión viene del judaísmo. El bautismo por inmersión lo practicaban los judíos en sus mikvé, en sus piscinas bautismales a los conversos y José para Luis, baños nada más ceremoniales quisiera y que eso lo vayas al copia punto. Juan. Quiero que vayas al ¿Sí? punto, porfa, porque se nos va a ir el tiempo y no quiero hablar ahorita del bautismo, Bueno, yo quiero que listo. hables de, Entonces hay por varios favor. esquemas que maneja Sí, el sí. cristianismo con relación al judaísmo, como por ejemplo también las congregaciones o asambleas de los fieles organizadas en torno a un presbiterio, o sea, en torno a unos ancianos. En cuanto a las normas disciplinares, también, porque el judaísmo, a pesar de que manejó la ley mosaica, cuando el judaísmo post-exílico empieza a manejar diferentes tipos de medidas disciplinarias, que eran la nidui, el jeren y el escamata. O sea, estamos hablando de tres tipos de disciplinas que manejaba el judaísmo. O sea, la nidui era una disciplina que era leve. El jeren ya es una disciplina y una censura más fuerte junto con la escamata, que ya tenían que ver con la expulsión con el exilio o lo que tú le llamas ostracismo. Entonces, eso se practicaba en el judaísmo del siglo I y eso está en el Nuevo Testamento. O sea, en el Nuevo Testamento Jesús habla de la expulsión, los escritores de los evangelios hablan de la expulsión de la sinagoga, de aposinagoge, es la palabra griega que ellos usan, aposinagoge, significaba ser expulsado de la sinagoga. Entonces, yo te quiero leer lo que dice la enciclopedia judía para que veas cómo se practicaban estos esquemas en el judaísmo. Entonces, vea, Perdón, José Luis, ¿sí? la verdad que no me interesa, y lo digo con respeto, no me interesa lo que el judío creía o practicaba, ¿no? De nuevo te regreso otra vez, quiero ver Sí. bíblicamente, si quieres nos regresamos mejor al pasaje que me diste con el cual todavía no eh, No, dijiste. no, es que así es imposible entonces, Jorge, porque si no entendemos el Ujú, esquema de disciplina judío, no vamos a entender el esquema de disciplina cristiano, porque mm, es que el cristianismo también maneja tres tipos de disciplina en ok. base a esos tres tipos de disciplina judíos. O sea, Entonces ese tú, nidú, sí, tú no sí, podrías explicarme este tema únicamente con la Biblia.
Pero si es que te estoy refiriendo de la Biblia. No, O hasta sea, es ahorita, que no me das tiempo, no me das es tiempo para que explicar las cosas. sí, es que hace como 5 minutos no me has dado nada de la Biblia. Todo ha sido de lo que los judíos hacen y sabes que eso, tú conoces bien estos Bueno, términos. te voy a leer Es, solo textos bíblicos, ¿listo? es un hombre de paja que Sí. yo, con el cual yo no quiero Bueno, pelear, ¿no? Yo no quiero pelear con el judaísmo. mm, Ok, bueno. dale, Entonces, dale. vea, bajo la ley mosaica, una persona podía ser cortada, es decir, ejecutada por cometer violaciones graves o deliberadas de la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Entonces puedes ir a Levítico 7:27, a Números 15, Sí. 30, 31. Ahí vas bien, José, José, sí Mm. vas bien, pero no estamos hablando del que es cortado por hacer algún, yo estoy de acuerdo contigo en eso. El Levítico habla de, por ejemplo, si alguien comía un animal que era inmundo, si una mujer, todo eso lo sé y no estoy debatiendo ahorita cuando alguien infraccionaba la ley mosaica. Yo te estoy hablando, dame un pasaje, por ejemplo, ahí donde alguien decía, ¿sabes qué? Pues ya no quiero ser judío, no sé, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y la gente ya no le hablara porque entonces él ya no creía o ya no tenía las creencias, ¿no? Bueno, por eso te digo, si tú lees la enciclopedia judaica bajo la palabra Jeren o Yeren, o sea, cualquier persona lo puede buscar, vas a encontrar, digamos, las diferentes cosas que llevaban a una expulsión de la comunidad judía, de la sinagoga. Entre esas estaban el abandono de la religión, cuando la persona decidía abandonar la Torá y decidía abandonar su pertenencia al judaísmo, era considerada anatema y era expulsado de la sinagoga y era expulsado de la nación. Entonces, como te estoy diciendo, o sea, es que a veces tenemos la mente cerrada a que solo es lo que nos diga un texto bíblico, pero hay textos bíblicos que los tenemos que entender en base al contexto de la época. O sea, si tú no estudias lo que creían los judíos, lo que desarrolló el cristianismo como nacido del judaísmo, y lo que desarrolló la patrística y lo que desarrolló el cristianismo en siglos posteriores, no vas a entender nada de este tema. Ya, ya, pero mira, te explico algo que el catolicismo y por lo que me doy cuenta hoy no has entendido sobre la sola escritura. La sola escritura no significa que yo únicamente me voy a basar en la Biblia. Yo estoy de acuerdo contigo, yo hago ese análisis que tú has hecho, de verdad, qué bueno que lo haces, que lees qué hacían los judíos, yo también lo hago. El problema aquí es que en patrística y en todo lo demás, cuando hay un tema, mi última autoridad, y eso es la sola escritura, mi última autoridad en ese tema no va a ser qué dijeron los padres de la iglesia, qué dijeron los judíos, mi última autoridad no va a ser las revistas de la Atalaya, ni el libro Perspicacia, que creo que es el libro que me estás leyendo para darme esa información, tal vez no. No, no estoy, Ok, estoy leyendo la enciclopedia judía, ok. disculpa. Eh, Sí. mi última autoridad en esos temas va a ser la Biblia y de ahí no me vas a poder sacar porque yo soy sola escritura. Y repito, sola escritura no significa que yo nada más leo la Biblia. Sí, te acepto, si quieres me mandas el link, significa que en autoridad todo lo que voy a filtrar, lo que voy a definir como aceptado, para mí tiene que estar de una base bíblica. Entonces yo te sigo pidiendo esa base bíblica de dejar de hablarle a alguien que ya no piensa como tú. Ahí sí lo siento mucho, Jorge, pero si tú no conoces la historia del cristianismo primitivo, no vas a entender tampoco las escrituras. Mm, ok, Pero te voy a leer texto entonces sí, para que sí, sí, hablemos de esas léemelo. medidas disciplinarias que habla la Biblia. Por ejemplo, la Ujú. Biblia habla de la censura en 1 Timoteo 5:20. Tú dices que te Claro. dé texto, te doy textos. 1 A Timoteo ver, déjame ir 5:20, ahí. Primera, sí, ¿primera qué? Timoteo 5:20. Primera de Timoteo 5:20. Ujú, ok. Término griego, eletzo. Pero espérate, todavía, Censurar, reprender, exponer, condenar. es que, José Luis, todos los que están viendo este video se han dado cuenta que te has ido por la tangente. Aquí dice, a No, no, los que... no. La gente se ha dado cuenta de que tú no me dejas establecer contextos. Ok, José Luis, te voy a dejar. Es más, voy a apagar mi micrófono, te voy a dejar 5 minutos que tú me expliques eso. Simplemente respóndeme esto. Aquí dice, a los que persisten en pecar. No estamos hablando, y desde el inicio del video dijimos, no Pero habla de estamos una censura, hablando. pero habla de censurar. Déjame terminar con este argumento y ya Sí, te sí. dejo que me expliques, ¿no? Bueno. A los que persisten en pecar. Aquí no está hablando, y desde el inicio del video te dije, después hablamos de los que fallan en alguna norma o ley del club social o de la religión. Aquí yo lo que quiero que me digas de las personas que deciden de creer como tú crees. Aquí dice, a los que persisten en pecar, reprende. Ya no importa lo demás que venga. Aquí está diciendo los que persisten en pecar. Está hablando claramente de alguien
que ha decidido ir en contra de las normas. Yo te estoy hablando de alguien que ya no cree como tú y decide simplemente seguir creyendo en Dios, seguir creyendo en Jehová, seguir creyendo en la Biblia, pero ya no quiere ser testigo de Jehová. Apago Eso mi ya te micrófono. lo respondí, ya te lo respondí. No, no me lo has respondido. Sí, Y te si lo no, respondí con Primera de Juan 10. entonces volvamos, es que necesitamos volver entonces a No, no, primera no, de o sea, Juan tú 10. quieres meterme en un bucle, quieres meterme en un círculo vicioso o en una discusión bizantina. Y así no es, o sea, Primera, ya te di mi punto de vista sobre el texto, ya, o sea, no hay por qué seguir en la polémica. ¿por qué no? Si no estoy, si todavía no me No, has o sea, yo llenado. te di mi punto de vista, entonces ya tú no estás de acuerdo y listo, las personas definen si sí o no, o Bueno, sea, no, no hay sí, sí, sí. necesidad de seguir. Sí, pero yo te estoy Mm. cuestionando que no has respondido el punto del cual estamos hablando. Por favor, vamos a Primera de Corintios. ¿Cuál dijiste? ¿Primera de Juan qué? Segunda de Juan, Segunda de desde el Juan qué. 7 al 10. Sí, desde Es el que, 7 al 10. es que todo esto nos llevó a un punto bien interesante porque Segunda de Juan, del 7 al 10, mira, es que dice, porque muchos son engañadores, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. O sea, tú puedes decir entonces, y es que me regresa otra vez a lo mismo del inicio, que si yo me salgo de los testigos de Jehová, no puedo encontrar a Cristo en otro lugar, a No, la doctrina de no, Cristo. no, no, porque vas a encontrar es una trinidad que es una creencia neoplatónica del siglo III, nacida en la didascalia alejandrina. Ok, entonces te vuelvo Entonces a no vas repetir. a encontrar al verdadero Cristo. Ok, entonces por eso, te repito, Mm. únicamente dentro de los testigos de Jehová voy a encontrar la sana doctrina. Sí, exactamente, eso te lo Fu- aseguro. Fuera de los testigos de Jehová no O hay sea, nadie fuera de más. los testigos, o sea, de pronto puedan haber algunas personas que crean en el verdadero Cristo, Ujú. pero la mayoría de las religiones de la cristiandad ya no creen en el verdadero Cristo, creen es en una doctrina neoplatónica que nace en el siglo III. Sí, sí, luego hablamos de la Trinidad, pero entonces Mm. tú estás aceptando que hay la posibilidad de que hay personas que fuera de los testigos de Jehová siguen una sana doctrina. Me lo acabas de decir ahorita. No, no estoy diciendo que sigan una sana doctrina, estoy diciendo que pueden seguir creyendo en el verdadero Cristo, pero no, o sea, lo que pasa es que tú estás enredando el asunto para que la gente vea, ¿Se o puede? sea, no Ok, estás te lo dejando pregunto fluir de el otra tema. manera. Te lo pregunto de Sí, otra manera. eso llama empantanar el tema. No, se puede Sí, lo estás creer, empantanando. se puede creer en una falsa Mm. doctrina y creer al mismo tiempo en el verdadero Cristo. O sea, lo que pasa es que creer en el verdadero Cristo es una parte de la verdadera doctrina, pero también hay que acompañarlo con otras doctrinas, otras creencias, o sea, es un cúmulo. No Mm, es solamente que porque ya crees en el verdadero Cristo, entonces ya crees totalmente en la verdadera doctrina. ujú. O sea, por eso te digo, nos estamos metiendo en un tema que no compete a lo que vinimos. O sea, No, sí porque ya eso compete. encierra muchas creencias más. Por ejemplo, la creencia en el infierno de fuego, la creencia en la inmortalidad del alma, en el paraíso, en el milenio. O sea, son tantos temas que tienen que ver con ese compacto de la sana doctrina que aquí no acabaríamos nunca. Ujú. Es que sí compete, bueno, regresemos otra vez, dice, Mm. cualquiera que se extravía. Entonces, de alguna manera tú estás diciendo que todos los que se desasocian de los testigos de Jehová están extraviados Sí, y sí, no te estoy perseveran en la diciendo eso. doctrina de Cristo. Ok, Eso te entonces, estoy diciendo. ok, No entonces, perseveran en el camino, se apartan.